Hola a todos, me alegro de veros en mi canal. Suscríbete y pon un like debajo del vídeo. Érase una vez, ahora parece que en una vida pasada, Angélica vio una película sobre el más allá. En ella, científicos con rostros serios discutían sobre cómo las visiones al borde de la vida y la muerte pueden explicarse desde un punto de vista racional, y personas que por casualidad vivieron una experiencia así, compartían inspiradamente sus experiencias. Muchos hablaban de un túnel oscuro y de un selenio tentador por delante. Delante de muchos también parpadeaban escenas del pasado como si mostraran un corte de una película. Y cuando la propia Angélica se encontraba en el umbral, a un paso de la muerte, se preguntaba dónde estaban el pasillo sombrío y los recuerdos. Incluso miró a su alrededor, como si pudiera estar cerca. Pero lo único que vio fue un campo. ¿Y qué campo? La hierba le llegaba hasta la cintura, exuberante y fragante, mezclada con flores, como si alguien hubiera bordado seda verde con piedras semipreciosas. El sol era abrasador, tenía la garganta seca y parecía que se le iban a caer los labios de arena si no daba al menos un sorbo. Angélica estaba de pie en la orilla del ancho río y sus refrescantes olas le lamían suavemente los pies descalzos. Así cosía su madre. Atónita, la niña se dio cuenta de que estaba vestida con un vestido de verano azul cielo, exactamente igual al que llevaba en su 16º cumpleaños. Mamá, se me saltaron las lágrimas y sentí tanta amargura que hasta el cielo se oscureció y unas nubes azules cubrieron el horizonte. Se acercaban rápidamente, como impulsadas por una tormenta, pero alrededor del prado, hasta donde alcanzaba la vista, ni un solo seto. Angélica se sentó y dobló las palmas de las manos en un cubo, buscó el agua. Ahora beberá. No. Un grito agudo la hizo estremecerse y el agua se derramó de sus manos en gotas brillantes. Al darse la vuelta, Angélica vio a su madre. Con un ligero vestido de cretona, el pelo rizado. El aspecto de mamá era idéntico al que aparecía en su juventud en la foto favorita de Angélica. Mami era fuerte y floreciente, igual que este prado alrededor. Angélica sonrió, qué bueno era verla así. No bebas. Mamá no sonrió y amenazó a su hija con el dedo. ¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí. Todavía no es hora. ¿Por qué no?, preguntó Angélica confundida. Por alguna razón no podía recordar lo que había pasado antes de encontrarse en este prado. Parece que allí, en este principio, fue muy doloroso y aterrador. En general, no valía la pena recordarlo. A Angélica le encantaba estar aquí, en el prado, no le importaba quedarse aquí para siempre. Imposible. Su madre se llevó las manos a los costados y, de repente, agarrando firmemente a su hija por debajo del codo, la arrastró lejos del río, por el sendero apenas visible. Es demasiado pronto para ti. Tienes que irte rápido, murmuró su madre, y Angélica la siguió sin entender nada en absoluto. No quería ir a ninguna parte. Pero, de repente, apareció una vieja puerta de madera en medio del campo. Solo una puerta. Nada más. Mamá, quiero quedarme. No me lleves de vuelta. Angélica entró en pánico. Forcejeó, pero su madre era inesperadamente fuerte. No. Quiero volver contigo. No me lleves de vuelta. Allí se está mal. El rostro de mamá se contorsionó de tristeza y luego de infinito amor. Lo sé, hija. Pero todo tiene su tiempo. Tu tiempo de vivir es ahora. Y mamá abrió la puerta. Estaba fría y oscura. Empujó a Angélica con fuerza, la presionó sobre los hombros y la niña, con un grito desgarrador, se desplomó en aquella oscuridad helada, de algún modo, retumbante, como un tren a toda velocidad. Archie. Se ha despertado. Bueno, por fin. Bien, nuestros signos vitales. Excelente. Finalmente estamos bombeados, así que... Silencio. ¿Y qué si está fuera de la UCI? No sabemos cuánto daño cerebral sufrió. Las voces pertenecían a una mujer y dos hombres, y todo el alboroto que hacían alrededor de Angélica la estaba cansando. ¿Estaba mucho mejor? ¿Dónde está? La visión del prado junto al río se deshizo rápidamente, como una niebla matinal y Angélica recordó, comprendió. Su cuerpo estaba atravesado por tal dolor que gritó,
Intentó forcejear desesperadamente, pero no había fuerzas. Abrió los ojos e inmediatamente los cerró, gimiendo. La habitación le daba vueltas. Angélica, ¿puedes hablar? Tranquila, cálmate, por favor. Estás a salvo. Seguía abriendo y cerrando los ojos, girando la cabeza, sintiendo la suavidad de la almohada. Poco a poco la habitación dejó de dar vueltas y de temblar. Poco a poco el mundo se volvió familiar. Angélica se dio cuenta de que estaba en un hospital. Los sensores sonaban, los cables se extendían hasta sus brazos. Vendajes. En los brazos. Y debajo de la cintura, lo que parecían miles de serpientes picando. Creo que se quejó en voz alta de esto último. Había 2 médicos y una enfermera junto a su cama. Parecían ansiosos, pero también alegres. Hablaron uno por uno, explicando que su vida no corría peligro, que se había salvado. ¿Y el niño? Angélica habría saltado sobre la cama si hubiera tenido más fuerzas. El niño está bien, respondió el hombre mayor de barba gris. Han encontrado a su padre, todo está bien. Archie se ha ocupado de usted, se apresuró a decir la enfermera cuando Angélica alargó la mano para tocarse la cara. No tenía vendas. Tiene mucha suerte de no haberse hecho daño en la cara. ¿Por qué? La enfermera miró con resentimiento a su colega, que le había dado un codazo. Es muy importante para las mujeres. Aquel día Angélica, tras haber aprobado brillantemente el último examen y anticipando ya lo pronto que se graduaría en la universidad con el título de paisajista, volvía a casa. Llegó un poco tarde porque junto con sus compañeros de clase fue a un café. Naturalmente, Angélica no olvidó llamar a Berry para decirle que hoy no podría visitar a sus padres. Pero, en principio, no le parecía tan mal que los hubieran visitado ayer mismo. A Berry, como prometido que era, no le gustaba que ella cambiara de planes, pero se lo tomaba con normalidad, porque le había jurado amor. Angélica decidió tomar un atajo por el parque de la ciudad. Este lugar significaba mucho para ella mientras sus padres vivían, solían pasear por aquí con toda la familia. El parque tenía forma rectangular, pero en un lugar parecía bifurcarse en una pequeña sección, algo así como un callejón. Angélica sabía que una vez hubo una casa particular con un exuberante jardín y aquí, de hecho, esta sección eran sus restos. Aquí habían crecido árboles y arbustos, todo era salvaje, abandonado. Al fondo de la parcela había una casa, o mejor dicho, sus restos, una frágil estructura de madera, que iba a ser demolida de un día para otro. Angélica pasó por delante. Y de repente se detuvo. Algo iba mal aquí. De repente, la chica olió a humo. Entrecerró los ojos y miró la casa. ¿Era solo un espectáculo? No, lo era. Lenguas de llamas se asomaban por la ventana del primer piso. La casa estaba ardiendo. Angélica sacó rápidamente del bolso un teléfono y llamó a los bomberos. Mientras tanto, el fuego, a juzgar por el olor característico, y aparecieron hacia el exterior nubes de humo, rampante mal, devorando con avidez la madera seca. Vaya, exclamó un transeúnte que se detuvo junto a Angélica. Habría que llamar a los bomberos. Ya lo he hecho, respondió Angélica. No entendía qué más le preocupaba tanto, aparte del incendio que amenazaba la zona del parque. La carretera con los coches apresurados estaba muy cerca, así que era difícil entender cuál era el asunto. He leído que en los incendios. Silencio, interrumpió Angélica al transeúnte. ¿Me oye? ¿Qué? El hombre entornó los ojos. No oigo nada. ¡Ay! Hay un niño. Angélica reconoció ahora claramente la llamada de auxilio. Y efectivamente, mira. El transeúnte extendió la mano, señalando una de las ventanas del segundo piso, en la que destelló y desapareció una diminuta silueta. Una multitud empezó a congregarse alrededor. La gente hablaba, preguntándose cuándo llegarían los bomberos, y algunos ya estaban grabando lo que ocurría en sus teléfonos. Parece que hay un hombre, dijo un abuelo que estaba con su abuela. ¿Necesitamos ayuda? ¿Dónde? La anciana lo detuvo. ¿No ves que se está derrumbando? Los bomberos vendrán y salvarán a todos, ese es su trabajo. Hagan algo,
exclamó Angélica. Miró a su alrededor impotente. No pueden. ¿Nadie puede ayudar? Podía entender que las llamas y el humo parecieran espeluznantes. Pero tampoco podía quedarse ahí mirando, dándose cuenta de que había un bebé dentro de la casa. Chica, ¿a dónde vas? Estás loca, ¿verdad? Te vas a quemar. Para, idiota. Le gritaron, pero Angélica no hizo caso. Se arrancó la bufanda del cuello, se la puso alrededor de la cara y corrió hacia la puerta de la casa. Cariño, ¿dónde estás? Gritar en una habitación donde apenas se veía nada a causa del humo era una mala idea, pero Angélica solo pensaba en una cosa: tenía que encontrar al bebé. Pensó que el grito venía de algún lugar más adelante y arriba. Una escalera. La niña se precipitó por ella y los peldaños crujieron amenazadoramente. Un pasillo, muchas puertas. ¿Cuál es? Angélica abrió la primera al azar. Y vio al niño de pie con las manos apretadas contra la ventana apuñalada. Cariño, estoy aquí. La niña corrió hacia él, se quitó el pañuelo y se lo tiró por la cabeza. Agáchate. Como un relámpago vino el pensamiento: es necesario mantenerse más cerca del suelo, hay más aire limpio. Angélica se rogó a sí misma que no pensaran lo peor, que no llegarían a tiempo. Oyó que desde la calle llegaban las aullantes sirenas de los coches de bomberos. Lo que significaba. Vamos, vamos, se animó roncamente al niño y tosió roncamente. ¿Cómo se había encontrado aquí aquel niño de 5 años, donde estaban sus padres? Sin embargo, todos los pensamientos que pueden distraer de la supervivencia aquí y ahora lejos. De nuevo las escaleras. Esta vez los escalones no crujieron, simplemente cayeron bajo los pies de los que caminaban. Angélica, chillando, empujó al chico hacia adelante, hacia abajo. Hacia donde ya se veía la salida de la casa, la libertad, la vida misma. Corred, gritó y luchó por salir de la trampa. Las piernas desde abajo como sumergidas en lava y Angélica se dio cuenta con horror de que parece que el fuego comenzó en la casa en varios lugares a la vez, incluyendo el sótano. La fuerza abandonó a la chica tan repentinamente como si alguien desconocido hubiera girado una palanca en ella a la posición de apagado. Angélica sintió que el aire hirviente, envenenado por la combustión, penetraba en sus pulmones, los llenaba. Su cabeza se volvió de repente tan imposiblemente ligera. Y luego se deslizó en la bendita oscuridad. Luego hubo un prado inundado junto al río, mamá. Y luego, bienvenida a la realidad, donde había tanto dolor. Tras la visita de los médicos, Angélica no tardó en dormirse. Esta vez sin visiones ni sueños, se limitó a descansar, mientras su cuerpo restablecía sus recursos. Cuando volvió a despertarse, encontró al médico a su lado. El mismo del trío anterior, el más joven. Dijo que la salud general de Angélica no era tan mala como podría ser. ¿Cuál era la verdad?, preguntó ella. La muchacha ya se había dado cuenta de que su cabeza, sus brazos, sus manos, la mitad superior de su cuerpo en general, tenían suerte de haber sido dañados por el fuego, pero en realidad las cosas no estaban tan mal. Quiero decir, daba miedo, pero palidecía en comparación con lo que estaba mal con sus piernas. No solo estaban completamente cubiertas de vendas, sino que también se sentían extrañas. En general, era como si no hubiera dolor en absoluto, el cuerpo era muy bueno tomando los medicamentos apropiados. Pero solo esta parte del cuerpo se sentía. Se sentía de tal manera que Angélica supuso que cuando el efecto de las drogas se debilitara, todo sería simplemente horrible. También recordaba cómo había caído en un chamuscador, recordaba cómo el dolor cortante de las tablas afiladas la hacía gritar como un animal herido atrapado en una trampa. El médico murmuró algo sobre su estado general. Luego miró casi con culpabilidad. Quizás porque, pensó Angélica, ¿no podían salvarla del todo? Y dijo la verdad. Que tanto sus piernas como sus muslos estaban muy dañados. La extensión de las quemaduras y la naturaleza de las heridas que las complementaban. Todo significaba una sola cosa: el tratamiento sería largo y costoso, tras lo cual sería necesario otro periodo de rehabilitación. Por desgracia, quedarían cicatrices, terminó el médico. La cirugía plástica puede corregir algo la situación, pero
No te preocupes. Lo principal es que estás viva. Angélica asintió. No era médico, pero entendía algo de la vida. Y por alguna razón la comprensión de que, al parecer, con ella ahora permanecerá para siempre desfiguración corporal, era de alguna manera. Se lo tomó con calma. Era incluso espeluznante. Porque al mismo tiempo Angélica pensó en el hecho de que, ella ya no será capaz de usar pantalones cortos en el verano, faldas cortas y vestidos. ¿Y en la playa? Imposible. ¿Sería así como las cosas darían un vuelco en un instante? Mi familia, exclamó de repente la chica. Era otra cosa extraña que hasta ahora Angélica hubiera estado inmersa solo en sus propias preocupaciones, y ahora pensara que sus familiares debían de haber corrido hace tiempo a buscarla y preocuparse. Había un teléfono en su bolso, sonrió el médico. Y en él había una libreta de direcciones. Ya se han puesto en contacto con tu familia y saben lo que te ha pasado. Angélica sintió dos sensaciones, alivio y confusión. ¿Por qué? ¿Dónde están todos? No es que ella pensara que cerca de su cama deberían estar sus seres queridos asustados, con flores y bolsas de naranjas. Pero habían pasado horas desde que recobró el sentido, no estaba en la unidad de cuidados intensivos, a juzgar por el selenio que había fuera de la ventana, era de día. Por lo tanto, se limitó a esperar, a desear, pensó que sería natural que alguien acudiera a ella. Y como si el universo respondiera a sus súplicas, él entró en la habitación. Berry. Cariño, hola. Los labios del novio temblaban, sus ojos expresaban todo el dolor que sentía al ver a Angélica frente a él. Berry. Angélica sonrió. ¿Qué tal estás? Entró en la habitación y le cogió la mano. Doctor, ¿qué le pasa? El médico lanzó una mirada a Angélica como preguntando quién es y cómo se siente usted, paciente, al ser informada de su estado. Berry es mi prometido, explicó la chica. ¿Qué hacías ahí? Preguntó Berry con severidad. Angélica estaba acostumbrada a que el humor de su amante cambiara con frecuencia. Pero aún así estos cambios a menudo la cogían por sorpresa. Y ahora se sentía un poco ofendida. ¿No podía él ser un poco más cariñoso cuando ella se encontraba en semejante estado? Creería que los bomberos no habían hecho su trabajo. Berry, había un bebé. Lo he oído, resopló el chico burlonamente. ¿Y qué? No valía la pena que casi murieras quemado. Pero tuviste suerte, le dirigió una mirada atenta. Arrugó la nariz y ella se dio cuenta de que apreciaba en que se había convertido su pelo. Volverá a crecer. Angélica sonrió tímidamente. Todo el miedo que había soportado en la casa en llamas estaba ahora retrocediendo, desvaneciéndose, se sentía segura y en paz porque él era Berry. Su favorito, su más querido man. Se habían conocido hacía solo un año, pero desde el primer encuentro parecía que se conocían de toda la vida. Berry fue el primer amor de Angelique. Se lo confesó a una de sus amigas, y ella se preguntó si Angelique era demasiado mayor para el primer amor. Suele experimentarse antes de los 20 años. ¿Qué importa cuando llegue?, rió la chica. Lo principal que me encanta. En general, Angélica no creció como una reclusa. Había habido algunos romances ligeros en su vida antes de Berry. Pero nada que le hundiera el corazón y la hiciera parecer la más feliz de Selene. Archie, Angélica miró impotente al doctor. Por favor, explíqueme qué me pasa. Porque yo no entendía nada. Es decir, me di cuenta de que estaba quemada. Habla usted claro. Es que no entiendo todos estos términos. Por supuesto, lo siento. Archie estaba avergonzado. Una vez más se equivocaba, porque sus colegas más experimentados le decían que no debía verter terminología sobre los pacientes, que un buen médico debía ser capaz de transmitirlo todo con palabras comprensibles. Y Archie realmente quería ser un buen médico. Archie hablaba claro. Intentó no dar pronósticos negativos y dar esperanzas, no olvidó añadir que el estado de Angélica era excelente. Y luego habló de que las posibilidades de la medicina moderna permiten. ¿Dices que se va a quedar fea? Y lo que hay ahí, Berry señaló con el dedo la manta que cubría a Angelique. ¿Será un desastre quemado y arrugado?
Yo no he dicho eso, tragó nervioso el médico. Era joven, desde luego, pero conocía todo tipo de reacciones de familiares y amigos de pacientes ante los informes de lesiones, tratamientos necesarios y demás. Y lo que estaba pasando con Berry no le gustaba nada, porque desde que a aquel tipo le habían explicado lo que le había pasado a su prometida, había cambiado. «Berry, ¿de qué estás hablando?», dijo Angelique confundida. «Estoy viva». «¿Y las cicatrices?». «Ahora hay cirugía plástica». «¿Sí?». Berry se estiró. «¿Cuánto cuesta?». Archie anunció el coste y el prometido de Angélica silbó. «Con eso te puedes comprar un apartamento en el centro y un coche». Ahora miró a su prometido con frialdad, evaluándolo. «¿Y una docena de estas mujeres?». «No, yo no me he apuntado a semejante cosa». «Se acabó. No va a haber boda». «Berry». Angélica se sintió mareada. Sus dedos arrugaron frenéticamente la manta. «Querida mía. No te pongas histérica». Berry apartó de un tirón la mano con la que Angélica había intentado atraparlo. Iba a casarse con una mujer normal. Su rostro se contorsionó con una mueca desagradable. «No tenía tiempo para ti. Y ahora se acabó». Berry señaló con los ojos la misma manta bajo la que estaba el cuerpo de Angélica. «¿Qué clase de pervertido se mete ahí cuando está como un cerdo asado?». «Eso es». «Cállate. Y no me llames». Salió de la habitación, empujando con el hombro por el camino a una enfermera, que casi deja caer la bandeja en la que llevaba comida para la paciente. Angélica se quedó mirando en silencio en un momento. Al principio tenía muchas ganas de llorar. Pero luego, ni una sola lágrima brotó de sus ojos. Como si las llamas que habían devorado la casa la hubieran alcanzado ahora tardíamente, secando sus lágrimas. Angélica se recostó en las almohadas. «Por favor, dejadme en paz», le pidió al médico, que estaba a punto de decir algo. «Te dejaremos, descansarás, dormirás». Naomi, una enfermera con 20 años de experiencia, entró en la habitación. En general, no trabajaba en el departamento de quemados, pero al enterarse de que la heroína había venido a visitarla una vez más, se encargó de llevarle el almuerzo. En general, teóricamente, Angélica dormía durante el almuerzo, pero Noemi fue a la cantina y trajo de todo. También se ocupó de decirle a su amiga de la cocina que pusiera un trozo de pescado más grande y sabroso en esta ración en particular. «Aquí todos del mismo tamaño, igual de sabrosos», dijo Lucy, que trabajaba en la cocina. «¿Y sus parientes no la miman con comida casera?». «Todavía no han aparecido», confió Naomi. «Dicen que no tiene padre ni madre y que la crió su tía». Así que, Naomi asintió con la mirada de quien comprende los caprichos más complicados de la vida. «Creo que no todo es tan fácil». «No los conoces de nada», resopló Lucy. «No lo sé, pero solo. Si la quisieran, sus parientes, hace tiempo que habrían corrido todos hacia allí. Les llamaron, les contaron lo ocurrido. Pero no tienen prisa». «Así es», suspiró Lucy. «Pobrecita». «Oh, ya hay bollos». «¿Para cenar?». «Sí. Pero ya están listos». «Toma, llévaselo, que se lo coma ahora mismo». «Con pasas». Naomi entró en la habitación y colocó la bandeja en la mesilla de noche. «El cuerpo es como una nave estelar, cariño, necesita combustible. Así que ahora comerás y luego dormirás, ¿ves?». «Gracias», respondió Angélica con voz incolora. «No me apetece nada comer». «Tendrás que hacerlo». Noemí negó con la cabeza. «Si no, no me iré». «Y luego?». «Fue por nada que tomé bollos en la cantina». «Con pasas, por cierto». Aquella noche, tarde, sonó el teléfono de Angélica. Lo cogió y se lo acercó con cuidado a la oreja para no tocar el vendaje. «Angélica, ¿estás viva?». Era la voz sonora y cantarina de Sonia, su mejor amiga. «Claro, viva, si estoy hablando contigo. Estoy en el pueblo, en casa de mi abuela. Habría ido corriendo a verte, ¿sabes?».
Oh, es un largo camino para llegar a usted. Y a mi abuela le ha dado un ataque de riñón, ya le ha pasado antes, pero sigue dando miedo. Tranquila, Angélica suspiró. De verdad, Sofía, estoy bien. Cuida de tu abuela. Estaré pronto en casa, dijo su amiga. Aquí mamá y papá volverán de un viaje de negocios e irán a ver a la abuela, y si sale bien, pues en general, la llevarán a la ciudad. Oh, Angélica. ¿Por qué tuviste que ir a esa casa, Bueno, eres un héroe. Por cierto, ¿cómo está el niño? Dicen que está bien, dijo Angélica. Oí a las enfermeras decir que ni siquiera tenía una chaqueta en llamas. Cuando me desperté, pensé en él. Pensé que tal vez era un niño de la calle. Pero tiene un padre, así que todo está bien. ¡Qué bien! Sofía sonrió. Maldito padre. Los padres normales no tienen hijos en casas abandonadas. No sabemos cuál es la situación allí, Angélica defendió al padre desconocido. A lo mejor son pobres. Espera. Sofía, al otro lado, de repente crujió algo, se oyó un clic en el teclado. Mi abuela es vieja, pero avanzada, dijo mi amiga. Tiene un ordenador. Solo estoy aquí para que ella empiece una película para su serie brasileña. Escucha, solo eché un vistazo a las noticias de hoy, bueno, y luego me hablaron de ti, el jefe de la universidad y de alguna manera me lo perdí. Un momento. Ah, sí. Bueno, amigo, mejor siéntate ahí, y ya estás en las noticias. ¿Cómo? Angélica estaba confusa. ¿A qué te refieres? ¿Y qué, según tú, a nadie no le interesa saber del superhéroe, que sacó las cositas del fuego? En general, hay un artículo sobre ti. Aquí, dicen que la chica salvó. Vaya. Y el chico no es un vago. ¿En serio? Eso es bueno. Espero que ahora sus padres se ocupen de él. Sí, se ocuparán de él, dijo su amiga. Vaya. Su padre es un oligarca. ¿A qué te refieres? Angélica no entendía nada. Aquí, leo aquí. Juan, empresario del año de nuestra ciudad. Vaya. ¡Qué hombre tan guapo! Es un león social, por así decirlo. ¿Y eso qué tiene que ver? Angélica suspiró. Lo principal es que su hijo no volvió a meterse en una situación así. Es fantástico que estuviera en ella, murmuró su amiga. Es fantástico. Ahora eres una estrella. Pronto, probablemente, los periodistas vendrán a por una entrevista. No quiero entrevistas, se quejó Angélica. Quiero descansar. Eso es, descansa. Que te mejores, dijo Sofía y Angélica se despidió de ella. Angélica suspiró mientras este día se alargaba interminablemente, con una lentitud agonizante. Ya habían pasado más de 24 horas desde que ella pasó cerca de esta vieja casa. Y solo ahora dejaba de ver las llamas sedientas y despiadadas cuando cerraba los ojos. Y entonces volvió a sonar el teléfono. Angélica frunció el ceño, era Julia. Su pariente lejana, y la persona que había sido la tutora de Angélica desde que sus padres habían muerto en un accidente de coche. Julia no estaba, como dijo muchas veces después, ponerse una huérfana al cuello, pero lo hizo. Cuando creció, Angélica se dio cuenta de que lo hizo para quedar bien a los ojos de numerosos parientes y, sobre todo, porque Angélica heredó un apartamento. Un apartamento pequeño, no un apartamento, sino un apartamento. Naturalmente, Julia no podía disponer libremente de los bienes de Angélica, pero esperaba que, cuando ésta cumpliera 18 años, harían algo. Para ser más precisos, estaba previsto que Angélica vendiera el apartamento, le diera el producto a Julia, y ella lo utilizara para mejorar y ampliar su propio espacio vital. En lo que Julia le prometió, por cierto, darle una habitación entera para vivir. Sin embargo, Angélica rechazó la oferta. Porque, a los 18 años, solo soñaba con irse de casa de Julia. No, ella no podía decir que allí fue excepcionalmente maltratada, tiranizada y sin embargo.
Angélica estaba feliz de que ya no tienen que vivir bajo el control de Julia estricta y seguir todos los días de sus reglas. Así que Angélica se quedó con la única habitación de sus padres y se mudó allí justo después de celebrar su 18º cumpleaños. Y ahora Julia la llamaba por algo. Angélica cogió la llamada. «Mi pobre niña, ¿cómo estás?» «Oh, qué pena. Tía Julia, estoy bien. Estoy viva, mis brazos y mis piernas siguen en su sitio. Solo un poco quemada», Angélica sonrió. La tía le preguntó por su salud, se disculpó por no haberla visitado todavía, porque resulta que la más pequeña de la familia, la nieta Julia, cayó enferma, y la mayor está metida en un buen lío en la universidad, amenazando expulsión. «Bueno, pensamos que en principio, estás en el hospital, estás bien cuidada». «¿Está buena la comida?» «Deliciosa, tía Julia», suspiró Angélica. «Bueno, eso significa que te cuidan». «¿Y puedes venir a verte? ¿Me dejan entrar?» «Sí». «Ay, pobrecita». Julia volvió a lamentarse. Habló de cómo fue un duro golpe, pero ellos, como familia, tuvieron que permanecer juntos. «Ahora eres una inválida». «¿Cómo?» Los ojos de Angélica se abrieron de par en par. «No, tía Julia, no es tan grave. Requerirá, por supuesto, tratamiento. Ven a vivir con nosotros», se apresuró a decir la parienta. «No puedes vivir sola, en tu estado». «Caro todo esto, claro». «Ajá», Angélica intentó mover la pierna e inmediatamente hizo una mueca de dolor agudo. Y como iba a caminar, no tenía ni idea. Julia seguía diciendo que el tratamiento era caro, que ahora Angélica necesitaría de todo. Luego le dijo que ellos, por supuesto, ayudarían a sus parientes. Pero solo ellos mismos tienen problemas de dinero, lo que significa: tenemos que vender urgentemente el apartamento. Su lugar, Angélica, ahora solo a un buen precio puede ir. Vamos a venderlo, poner el dinero en la cuenta. Bueno, tú, por supuesto, un poco. Y yo. Julia anunció su propuesta alegremente, como si ya hubiera sido aprobada y no pudiera cancelarse. Yo me ocuparé de ti. No puedo dejar mi trabajo, pero tengo una amiga que me ayudará como enfermera. Te compraré todo lo que necesites y... Tía Julia, Angélica trató de hablar educada pero firmemente. Gracias por la oferta, pero no voy a vender el apartamento. ¿Por qué iba a hacerlo? Al otro lado se hizo el silencio, diluido por el olfateo infeliz de Julia. Angélica pensó en el siseo de una serpiente. E inmediatamente la chica se dio un revés mental diciendo: bueno, qué clase de tonterías, qué clase de insultos a los parientes. ¿No te das cuenta de que no tienes a nadie?, dijo Julia en tono despiadado. Ahora eres fea, ¿cuál es tu futuro? No te casarás, estarás sola toda tu vida. Yo, mi familia, eso es todo lo que tienes. ¿Crees que no sé que Berry se ha ido? Lo sé todo, cariño. A los hombres les encantan los ojos y las manos. ¿Qué clase de pervertido te tocaría ahora? Así que... piensa. Aún puedes hacer lo correcto. Terminarás el instituto, irás a trabajar. Viviremos juntos como una familia. Catherine dio a luz, serás su niñera. No tendrás hijos propios, entiéndelo. Porque los hombres te rehuirán cuando se den cuenta de que eres lisiada. Así que, vamos, acepta. Si no, morirás sola y solo 40 gatos estarán a tu alrededor. Tía Julia, Angélica de repente se sintió tan divertida que no pudo contenerse. 40 gatos es un chiste tan manido, que da vergüenza decirlo. ¿Dices que estaré sola? Bueno, mejor sola que con una familia como la tuya. ¿Crees que te dejé por accidente cuando cumplí 18 años? Estaba harta de ti, no podía soportarlo. ¿Sabes? Angélica se secó las lágrimas de los ojos. El médico dice que necesito paz. Así que no me llames más. Y sobre todo, no vengas aquí. Pensaba que, después de todo, somos parientes. ¿Y tú? Al terminar de hablar,
Angélica se recostó en la almohada y cerró los ojos. Qué cansada estaba. Pero por muy cansada que estuviera, tenía que aguantar. Volvió a quedarse dormida. Por la noche, después de cenar, recordó que había visto llamadas perdidas en su teléfono, pero debido a la conversación con Julia sobre el ataque de la serpiente, lo había pasado por alto. Ahora Angélica volvió a llamarles, eran varios compañeros y profesores, el rector. Le expresaron sus condolencias, le desearon una pronta recuperación. El rector dijo que su esposa era médico, versada en medicinas y podría ayudar, buscar dónde vender los medicamentos necesarios. Angélica le dio las gracias y dijo que hasta el momento parecía tenerlo todo. En realidad, el médico ya le había recomendado algunas medicinas, pero a la muchacha le daba vergüenza agobiar a extraños con sus problemas. Angélica, hemos venido a verte. Solo ahora, hoy nos hemos enterado. Angélica sonrió. Vino a visitar a los chicos del Instituto Austin, Alice y Esteve. Todo el rebaño a usted. Austin guiñó un ojo y tendió un ramo de jacintos de color rosa. Para un estado de ánimo positivo. Aquí hay más, crujió, sacando zumo, caramelos, un paquete de queso en lonchas, una bolsa de fruta. Pronto no hubo suficiente espacio en la mesita de noche junto a la cama. Chicos, ¿por qué tanto? Oh, se caerá. Angélica cogió un paquete de galletas de almendra que casi se cae al suelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esteve se sentó en su silla, apoyó el pie en la pierna y miró la habitación con gesto serio. Es una bonita suite. ¿Te van a dar el alta pronto? El médico dice que en un par de semanas o así. Hablamos un poco más. Sobre cómo iban las cosas en la universidad, sobre qué hacer a continuación. Angélica, cuando sus amigas se fueron, se sintió feliz. Al fin y al cabo, por mucho que fantasease la malvada tía Julia, no estaba sola. Así que, de alguna manera, lo superaría. Al día siguiente, el doctor Archie informó cuidadosamente que los periodistas querían hablar con ella, pero no los dejó entrar, diciendo que visitar a los familiares es una cosa, y la comunicación sobre temas perturbadores es otra y puede ser perjudicial para una persona en recuperación que necesita paz. Gracias, agradeció Angélica, que no quiso hablar con la prensa para nada. Porque, ¿de qué hay que hablar? Bueno, he salvado a un niño. ¿Y ahora qué? Que el niño viva bien y que su padre o quien tenga en su familia no permita nada de eso. El médico se fue. Angélica no podía permitirse dormir de lado, de espaldas era fastidioso y le parecía terriblemente incómodo, pero tuvo que aguantarse, cerrar los ojos. ¿Qué es esto? La voz indignada de la enfermera la sacó de su sueño. Se acabó la hora de visita. Hombre. Alto ahí. Se supone que no puedes estar de visita ahora. Llamaré a los guardias. Entonces la enfermera guardó silencio y una voz masculina desconocida para Angélica se dirigió a ella en voz baja, y luego su dueño apareció en la puerta de la habitación. Vaya, pensó Angélica. ¡Qué espectacular! Por lo general, no le gustaba el aspecto masculino, pero aquel desconocido le causó impresión. Alto, de ojos castaños, barbilla masculina con una ligera barba incipiente, vestido con traje de negocios, pero la camisa blanca como la nieve desabrochada dejando al descubierto la nítida articulación de las clavículas y una cadena de oro. El último detalle de la imagen le pareció terriblemente gracioso a Angélica, pensaba que las cadenas de oro solo las llevaban los gángsters de los 90. La chica no pudo resistirse y se echó a reír, resoplando sin gracia alguna. Sería necesario, pensó Angélica, preguntar a los médicos si la medicación que le daban tenía un efecto secundario en forma de sentido del humor inapropiado. La desconocida enarcó una ceja interrogativa. ¿Qué tenía de gracioso que entrara en la habitación? Pero no preguntó nada al respecto, sino que se presentó como John y añadió que era el padre del niño rescatado. Sí, Angélica sonrió. Hola. ¿Cómo está? Jacob está bien. Lo has salvado. No sé cómo agradecértelo. Se acercó más y Angélica bajó los ojos avergonzada. No estaba acostumbrada a que le dieran las gracias por nada, e incluso ahora le parecía innecesario. Y además, no podía soportar mirar sus penetrantes ojos marrones.
Qué extraño era. ¿Definitivamente? Pensó, definitivamente, todo esto, esta percepción de la realidad, se debe a la experiencia. Y tal vez se deba a la medicación después de todo. Y entonces dijo algo que no quería decir. Será mejor que vigiles a tu hijo, padre del año. John volvió a arquear una ceja. En realidad, no era yo quien lo cuidaba. Razón de más. Angélica golpeó la cama con el puño. Es peligroso dejar a tus hijos con desconocidos. ¿Y dónde estaba su mamá? No tenemos mamá. Una sombra sombría se deslizó por el rostro del hombre, pero desapareció de inmediato. Ella murió cuando él nació. Las mejillas de Angélica se sonrojaron. Lo siento. Me compadezco. No pasa nada, fue hace mucho tiempo, dijo y se acercó. Por desgracia, la niñera fue negligente. Pero también es culpa mía, debería haber elegido a mi personal con más cuidado. ¿Y tú? ¿Cómo está? Su mirada parecía explorarla de pies a cabeza. Angélica quiso decir que estaba bien, pero... eso sería mentir. No se arrepentía ni por un momento, ni por un átomo, de haber salvado al chico, pero no podía negar que había sufrido una pesadilla. Había arruinado su vida. Había sido abandonada por el hombre que amaba. Los médicos dicen que necesitará un largo tratamiento, y ella es solo una estudiante, acaba de obtener un diploma, parecía tener toda la vida por delante. Pero ¿cómo vivir esta vida ahora? Ella es ahora, el novio y la tía Julia tenían razón. Se ha vuelto fea. ¿Cómo puede caminar y vivir con las piernas así? ¿Por qué le pasó esto? Angélica derramó su alma, sus pensamientos, sus miedos y su dolor. Lloraba y hablaba, se sorbía la nariz y se la limpiaba con la esquina de la sábana, rugía con ganas y no se avergonzaba de ello en absoluto. Por fin, atraídas al parecer por los ruidos de la histeria, aparecieron en la habitación la misma enfermera que había estado presente en el despertar de Angélica, así como los dos médicos. Angélica, a través de un velo de lágrimas, se dio cuenta de que insistían en que el visitante se marchara, porque era evidente que la paciente no tenía tiempo para hablar. Vio cómo el hombre, el tal Juan, la miraba y, ¿qué se leía en su rostro? ¿Pena por ella? Y eso hizo que Angelique llorara más que nunca, porque la hizo sentir fea. Entonces John se fue. El médico le trajo agua, le ofreció unos sedantes para beber y ella aceptó, y entonces por fin se durmió. Al día siguiente, cuando le sirvieron el desayuno, Angélica por fin dejó de estar tan sumida en sí misma e incluso habló un poco con sus compañeras de habitación. Se habían conocido antes. Eran dos, una mujer de unos 50 años, se llamaba María. Tenía las dos manos heridas, había volcado una sopa de la cocina cuando los niños daban vueltas bajo sus pies. Afortunadamente, los niños no resultaron heridos. La segunda era una joven Selena, tuvo mala suerte, cuando salieron al campo, a hacer una barbacoa a alguien que no sabía que salpicó en el fuego para encender la llama más caliente, y ésta subió en una ola. El que salpicó, logró rebotar, pero Selena no y sufrió costado izquierdo, hombro y parte de la espalda. Angélica se compadeció de los vecinos. Y muy avergonzada porque unánimemente la reconocieron como una heroína por salvar a la niña. Y tu prometido aún se dará cuenta de a quién ha perdido, pero será demasiado tarde, la consoló Selena. Bastardo, sinvergüenza. Pero es bueno que ahora reveló lo que es, y no más tarde, cuando ya se habrían casado. La verdad de la vida, apoyó su María. Y la tía en su lugar se pone correctamente. Mira, en el apartamento acelerado. Naturalmente, hablaron de muchas cosas entre ellos. Y luego, después de la cena, de repente una enorme cesta fue traído a la habitación. Es pesada, hombre, dijo la enfermera Naomi, dejando su carga sobre la mesa. El doctor Harvey entró tras ella. ¿Es para mí? Angélica contempló asombrada la lujosa montaña de flores y frutas exóticas. ¿Alguien es alérgico a las flores?, preguntó Naomi. No tenemos jarrón, lo siento. Y hay una base con tierra húmeda artificial en la propia cesta, dijo Angélica, mirando dentro. Pero... ¿de quién es? Del padre del niño, explicó la enfermera. ¡Qué lujo!
pagó todos los medicamentos que te recetaron, dijo Harvey. Eso es de hombres, dijo María, que, junto con Selena, sentía curiosidad por el rico regalo para su vecino. Angélica no sabía qué decir. Y entonces el médico añadió algo que casi la dejó sin habla. Resulta que John le pidió que le recomendara a qué clínica privada debía acudir Angélica para recibir un tratamiento de calidad cuando le dieran el alta en el hospital. John decidió pagar íntegramente todo lo que ella pudiera necesitar en el futuro, incluidos los servicios de un cirujano plástico. Y también le dio su número de móvil para que la llamara si necesitaba algo. Pero yo, susurró Angélica. Sabes, el orgullo es algo bueno, suspiró Harvey, ajustándose las gafas. Pero si yo fuera tú, estaría de acuerdo. Entiéndelo, estás muy malherida. Quemaduras y heridas afectan seriamente a tu calidad de vida y a tus capacidades en el futuro. Y como este hombre considera que es su obligación moral mantenerte, creo que es una tontería negarse. Di que sí, dijo María en voz baja. Recuerdo que cuando fui con mi primera, me caí en el hielo en invierno. El moratón era todo el 5º punto. ¿Y tú qué crees? Mi marido en la ley, por lo menos tener piedad, por lo menos llevar helado o manzanas favorito. Pero no, solo se quejó de que yo, por ejemplo, en los hospitales por ahí. ¿Por qué? Tuve que mirar a la preservación, después de todo, la caída no era grave. En general, se quejó de que yo no podía manejar el hogar solo. Uf de él. ¿Y aquí? No, Angélica, definitivamente no te atrevas a negarte. Estoy de acuerdo, suspiró Angélica y cogió la cesta. Escogió una fruta, rosa, graciosa, con escamas y recordó cómo se llama la fruta del dragón. Niñas, sírvanse ustedes mismas. Y usted, por favor, también, sonrió al médico y a la enfermera. Estar en el hospital, por supuesto, no era nada divertido, pero pronto Angélica se acostumbró a su nueva rutina. Resultó que la comida aquí también no estaba mal, y también, con la ayuda de Selena, una vez ordenó un mensajero pizza no se le permitió más allá del umbral del hospital por alguna razón, pero la misma enfermera corrió para la orden. Y ella, por supuesto, tratada. Los médicos dijeron que el cuerpo de Angélica se estaba recuperando a un ritmo asombroso. Pronto la niña pudo incluso andar un poco, aunque tuvo que apoyarse en muletas. Y la entrega de diploma solemne, ella, por desgracia, se dio cuenta de que se perdería. Un día una mujer entró en la sala. Angélica no prestó mucha atención aquí, a menudo iba a visitar a sus vecinos. La niña hojeó un nuevo número de una revista sobre floricultura, complaciendo en sueños que algún día tendrá una casa de campo, donde ella será capaz de crear un jardín mágico, donde habrá todo lo que ama. ¿Angélica? Una desconocida se detuvo junto a su cama. Me llamo Betty, soy de la revista Ciudad Glamurosa. ¿Podemos hablar? Hola, dijo Angelique confundida. Pero... ¿usted es periodista ahí? No, lo siento, pero me resulta difícil pensar en el incendio. ¿Y entonces? Yo no hice nada de eso. En realidad, ya hicimos un reportaje sobre ese incendio. La mujer sacó una silla, se sentó en ella, sacó un smartphone del bolso y pulsó algo en él. ¿No te importa la grabadora? Sí que me importa. Angélica luchó por sentarse en la cama. La desconocida empezó a ajustarle la almohada bajo la espalda. No, lo haré yo misma. Angélica agitó las manos. Me gustaría hablarle de su relación con John Stone. ¿Qué relación? Bueno, querida, no hay necesidad de esta modestia innecesaria, sonrió la periodista. Tu aventura ya es la comidilla de la ciudad. Es simplemente fantástico, salvaste a su hijo, y él se enamoró de ti, viendo un alma buena. Es tan romántico. Vaya. María escuchaba con curiosidad desde su cama. No hemos notado nada de eso, ¿verdad, Selena? No estamos teniendo una aventura. Angélica entornó los ojos. El corazón le latía más deprisa, qué tontería. ¿A quién se le habrá ocurrido? ¿Cómo que no? Betty entornó los ojos y estaba claro que no la creía.
comprendo que tengas miedo de hacer pública vuestra relación, porque la chica del heredero del clan Stone llamará tanto la atención. Pero, créeme, solo quiero saber la verdad y los detalles. Te lo prometo, te dejaré leer el borrador de la entrevista y si quieres, lo editamos. No estamos teniendo una aventura. Mira, no sé quién te dijo una cosa tan estúpida. ¿Puedes irte, por favor? En realidad, no es la política de nuestra revista pagar. Betty hizo un mohín. Publicar con nosotros es un regalo para cualquiera que quiera ser reconocido. Pero, ¿30.000 por una exclusiva es suficiente? ¿Qué? Angélica sintió ganas de llorar ante la tontería que estaba ocurriendo. Vete, por favor. No voy a decirte nada. Archie. Vio a un médico que le resultaba familiar caminando por el pasillo. La periodista estaba claramente molesta por haber sido rechazada. Resopló, cogió su smartphone, lanzó una mirada de disgusto a Angélica y se marchó. Mi historia, dijo Selena. Angélica había mentido a sus amigas diciendo que le daban el alta el martes, que le daban el alta el lunes. Se sentía incómoda, sentía que ya la estaban cuidando demasiado. Así que, ¿por qué agobiar a la gente, a la buena gente que tiene vida propia? No es difícil llamar a un taxi, y por suerte hay ascensor en la casa, así que es fácil llegar al 8º piso. Angélica se despidió de sus vecinos del pabellón, les dieron el alta más tarde. Incluso intercambiaron números de teléfono y Angélica se dio cuenta de que tenía nuevos amigos. Angélica estaba en el porche del hospital, apoyada en las muletas, con una bolsa con cosas en el suelo a su lado. El taxi se había retrasado. Buscándolo, no prestó atención al coche negro extranjero que entró en el patio. De repente vio a John. Salió del coche. Otra vez de traje, pero ahora con corbata, y en las manos un enorme ramo de rosas escarlata. Angélica le miró estupefacta, y él se iba acercando más. Enhorabuena por el alta, dijo y le tendió el ramo, pero enseguida se avergonzó porque la chica tenía las manos ocupadas con las muletas. ¿Qué haces aquí? He venido a recogerte. ¿Qué quieres decir? Si no me equivoco, señaló la bolsa con la cabeza. Hoy te han dado el alta. Puedo llevarte. Gracias, pero ya he llamado a un taxi. ¿Se puede cancelar? Puede, pero no tiene por qué. Angelique levantó la barbilla con orgullo. Le estoy profundamente agradecida por ayudarme económicamente. Pero, de verdad, yo misma. ¿No se niega porque tiene miedo de subir a mi coche? La ceja del hombre se alzó burlona. No, claro que no. Entonces, ¿qué te impide aceptar mi oferta? Angélica cerró y abrió la boca. No sabía qué decir. Y antes de que se diera cuenta, aparecieron en el patio del hospital la tía Julia y su hijo. Mi niña. Bueno, lo conseguimos. ¿Qué tal estás? Oh, pobrecita. Tan joven e inválida. Angélica nunca había pensado en lo desagradable y exquisita que era la voz de su pariente. Angélica se encogió al ver a esas personas que menos quería ver el día de su alta, cuando lo único que deseaba era empezar poco a poco a volver a la vida normal. Y luego Angélica se escandalizó porque Julia había decidido que se iba a vivir con ellos. Porque es imposible que una inválida pueda vivir sola. No me voy a ninguna parte, replicó Angélica secamente. Ay, niña, agitó las manos su tía. Como era tonta, así se quedó. Hijo, coge su bolso y vamos, llévalo a la car. Alto. Juan interceptó el miembro que alcanzaba el bolso. Dijo que no quería ir contigo. ¿Quién demonios eres tú? Nuestra Angélica está enferma, somos su familia, estamos aquí por ella, y esta es la primera vez que te vemos. Hombre, aléjate, empezó a gritar Julia. Juan, dijo Angélica con determinación. Por favor, llévame a casa. Se dio cuenta de que estaba de acuerdo y quería salir de aquí cuanto antes. Sobre todo porque el taxi se retrasaba y no había fuerza moral para resistir la agresiva preocupación de Lida. Asintiendo, John hizo una seña con la mano a su chofer, que había estado esperando en el coche todo este tiempo. Se bajó, cogió la bolsa de Angélica y la cargó en el maletero.
El propio John, calculando los 6 escalones del porche, cogió de repente a la niña en brazos. ¡Ay!, chilló Angélica. Le dolió un poco, porque la llevaba por debajo de las rodillas, es decir, tocaba la parte herida del cuerpo, pero más chilló ella de la sorpresa. «Suéltame. Vas con muletas, hay riesgo de caerte». «Si no, ¿por qué te has roto las piernas?». Él arqueó una ceja. «Ya ha sido suficiente, pobrecita». La dejó suavemente en el suelo y le abrió la puerta del coche. Angélica, dándole las gracias, se metió en la cabina. Qué grande fue dejar a Julia con la boca abierta de asombro. «Hombre. ¿Qué haces? ¿Quién eres?». Julia casi chilló y corrió hacia el coche. «¿La estás secuestrando?». «¿Secuestrándola?». Angélica no pudo ver la expresión de la cara de John, pero se dio cuenta por su tono. «Solo la estoy ayudando». «¿Por qué harías eso? ¿Quién demonios eres tú?», contestó su prometido, John, y la tía se quedó callada como si le hubieran cortado la voz. Se subió al asiento trasero junto a Angélica, cerró la puerta de un portazo y le dijo al conductor que se fuera. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Angélica. «¿Qué novia?». «Bueno, todo el mundo sabe lo de nuestra relación», respondió John con expresión indiferente. Angélica frunció el ceño, se acordó de la periodista y de sus palabras. «Pero, ¿qué escriben los periodistas, gente tan ficticia?». «Pero, ¿por qué este hombre, que se había comportado decentemente y la había ayudado generosamente, dice locuras?». «¿Qué es esta tontería?», preguntó Angélica. «¿Qué novia?». «Cálmese. El estrés tiene un efecto negativo sobre el sistema inmunitario», le sonrió Juan. «¿Te lo explicaré todo?». Excepto que lo que dijo no lo explicó, lo confundió aún más. Resultó que John tenía una novia desde hacía mucho tiempo. Se llamaba Ariana. Una socialité, una modelo, una pareja preciosa. Pero luego resultó que Ariana tenía la manía de salir con todo el mundo y hubo que dejarla. Y la suerte quiso que ocurriera el día antes de que John tuviera que firmar un contrato con un hombre muy serio, que tenía fama de ser muy reverente y exigente con el carácter moral de sus socios comerciales. Resultó que la conclusión del contrato corría peligro de fracasar. Entonces John decidió que era una idea brillante hacer correr la voz de que de repente se había enamorado de una chica sencilla, pura y amable, que había salvado a su hijo. De acuerdo, es una historia fabulosa. A juzgar por su tono, era evidente que estaba orgulloso de su ficción. Sin embargo, Angélica no compartía su entusiasmo. «¿Estás loco?». Sin mi semejante invento, hizo un gesto con las manos. «¿Y no se le ocurrió nada mejor? ¿Y si tuviera un prometido o un marido?». «Sé que tu prometido te dejó cuando se enteró de tu estado. Estoy de acuerdo en que es un poco incoherente, pero no tienes nada que perder». «¿Es?». «No tomará mucho tiempo. Solo tengo que hacer un trato importante», y luego se encogió de hombros. «Anunciaremos que hemos roto. ¿Te parece bien que sea así, sin más? Puede que no me guste». «¿Cómo que no?». John levantó la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. Angélica cerró la boca y volvió a abrirla. Qué indignante era todo esto. «Por razones morales», chilló. «Ya está bien. Pero estoy dispuesta a pagar generosamente. Eso no niega la ayuda que estás recibiendo de mí y que recibirás para restablecer tu salud». A Angelique le picaba el gusanillo de abofetear a alguien. Pero entonces John dijo la cantidad. «No estoy en venta». Sacó la barbilla con orgullo. «Es una compensación por haberme ayudado», sonrió. «Piensa en cuántos años trabajarás por esa cantidad de dinero». ¿Estoy ofreciendo algo tan pesadillesco, tan inmoral? Es como un fraude». «Venga ya», exclamó John. «Verás, si hago un contrato. Mucha gente no perderá su trabajo. Los padres tendrán con qué alimentar a sus familias. La gente no estará en la calle. ¿Y tú? Tú no arriesgas nada». «Yo no», sonrió irónicamente. «No te estoy pidiendo que seas mi novia de verdad.
Eso es lo último que necesito. ¿Entonces te parece bien? No he dicho eso. Piénsalo. Ya hemos llegado, dijo y salió primero del coche, dándole la mano. Una cosa te pido. No hables a solas con la prensa. En cuanto se cerró la puerta del apartamento, Angélica se dijo con firmeza que no pensara en John y su extraña proposición, que no pensara en Julia, y que no pensara en absoluto en el mundo exterior. Ahora solo existía ella y su propia necesidad de descansar, de estar en paz y tranquilidad, en la comodidad de su propia casa. La chica se sentó en el sofá. ¡Qué horror! Lon tendrá que aguantar que cada movimiento le duela. Y aunque encontrara una playa salvaje, un trozo de ribera, donde no hubiera gente, este año tendría que olvidarlo. Angélica fue a la cocina a prepararse una taza de té, abrió el frigorífico y gimió silenciosamente de frustración. Por supuesto, había conseguido estropear un montón de productos. Tenía que hacer urgentemente la limpieza, y luego. Naturalmente, no podía pensar en ir a la tienda hoy, se sentía locamente cansado. Por lo tanto, todo lo necesario. Angélica ordenó una entrega a la casa, y luego decidió darse un capricho de pizza. La velada transcurrió bajo el cine viendo una tonta comedia romántica en la que la protagonista conocía a un tipo rico, sin saber que tenía un hermano gemelo que iba a destruir insidiosamente su idilio. Luego tomó la medicación prescrita por el médico y finalmente se fue a la cama. Los 2 días siguientes transcurrieron en paz y tranquilidad. Angélica no hacía nada en todo el día, comía bien y veía la tele. Tuvo mucho tiempo para pensar en la propuesta de John y finalmente tomó una decisión. «Tenemos que hablar», dijo en cuanto él descolgó el teléfono. «Estupendo. Hablaremos ahora. Estoy en la entrada, he venido a buscarte». Angélica miró por la ventana. Así que está de pie y agitando un ramo de rosas, esta vez rosas. En realidad, podríamos haberlo hecho por teléfono. Vamos, sonrió el hombre. Hace un tiempo maravilloso. ¿No estás cansada de estar ahí sentada? ¿Qué tal si vamos a dar una vuelta a un sitio? ¿A dónde? No te lo diré. Porque entonces estropearía la sorpresa. Angélica arrugó la nariz y suspiró. No es que no le gustaran las sorpresas, pero estaba claro que su relación con aquel hombre se había vuelto muy extraña. Y antes de que las cosas se volvieran aún más confusas, necesitaba tomar una decisión y hablar seriamente con él. Además, hay una persona que quiere hablar contigo. ¿Quién? Angelique no entendía. Mi hijo, pudo sentir la sonrisa en la voz de John. No para de preguntar por ti. Quiere darte las gracias por haberle salvado. Pero si hoy estás ocupado, o si simplemente no quieres. Sí quiero. Se apresuró a decir Angelique. De repente se dio cuenta de que necesitaba ver al chico, aunque sabía que estaba bien, necesitaba verlo vivo, sano. Y decirle que era muy valiente en la casa. Angélica bajó las escaleras, cogiendo el ramo. Las flores se marchitarán mientras conducimos, dijo, enterrando la nariz en el sedoso mar de pétalos de rosas que olían deliciosamente. No hay problema, dijo, dame las llaves, subiré y las pondré en un jarrón. Solo dime dónde tienes el jarrón. Angélica se encogió de hombros. En principio, lo habría hecho ella misma, pero el ascensor estaba estropeado y por supuesto sería terriblemente agotador en su estado subir andando hasta el 8º piso. John cogió el ramo, se fue y volvió 5 minutos después. Subió al coche. ¿A dónde vamos? Angélica se quedó mirando por la ventanilla. Ya casi hemos llegado, dijo él, mientras el coche giraba desde las afueras de la ciudad hacia una carretera que conducía a una comunidad de casas de campo de lujo. Y entonces el coche entró en una de las parcelas donde, tras una alta valla de ladrillo rodeada de un exuberante jardín, se alzaba una mansión de 2 plantas. ¿Y qué jardín? La niña soltó una exclamación de asombro al verlo. Increíble. Era realmente un hermoso jardín con los ojos de un profesional. Angélica apreció que un jardinero con talento hubiera tenido algo que ver en ello. ¿Te gusta?, sonrió John. Personalmente, nunca he entendido por qué tienes que cultivar tanta vegetación inútil. No deberías haber hecho eso de que soy tu prometida. Angélica sacudió la cabeza.
Tú y yo no nos parecemos en nada. Los polos opuestos se atraen, sonrió John. Parece que te gustan todo tipo de cosas. ¿Las plantas y las flores? La jardinería, crear cosas bellas a partir de la flora, es mi vida. Desde que era pequeña sabía que iba a ser paisajista. Solo que al principio no sabía cómo se llamaba. Angélica se dio cuenta de que sonaba un poco patético, pero era verdad. Vamos dentro, dijo John y la condujo a la mansión. Les abrió la puerta una mujer con uniforme de sirvienta, que los condujo a una habitación donde había un niño sentado en una mesita, concentrado en dibujar algo. El hada. El hada está aquí. El niño chilló de alegría y corrió hacia Angélica, que se inclinó hacia adelante, lo que no era fácil debido a su muleta, y le abrió los brazos. Hola, Jacob. ¿Qué tal estás? Bien, sonrió el chico. Me has salvado, ¿y tú? ¿Te duele algo? El otro día estabas llorando. No, ahora estoy bien. Fui al hospital y me curaron. ¿Te encuentras bien? Casi. ¿Te pusieron inyecciones? Me dan miedo los hospitales. No sin ellas, sonrió Angélica. Pero ahora todo va bien. Y ya no estás enferma, ¿verdad? Y he venido a visitarte. Sí. Estoy pintando. Tengo pinturas nuevas. ¿Quieres pintar? Angélica miró a Juan y él asintió. Voy a organizar la comida. En realidad, Angélica no iba a quedarse a comer. Pero luego pensó que quizá no debía decir que no. Solo es un almuerzo. Pasó la siguiente media hora jugando con el bebé. Jacob resultó ser muy listo y alegre, no solo le gustaba dibujar, sino también recoger coches del constructor. Por fin apareció en la habitación una mujer con uniforme de criada, pero no la que había abierto la puerta. Tienes que guardar los juguetes cuando hayas jugado, le dijo a Jacob, y el niño obedeció a regañadientes. ¿Es usted su niñera?, preguntó Angélica, llevándose a la mujer a un lado. Sí, me llamo Sofía. Me contrataron después del accidente. ¿Se refiere al incendio? La mujer miró al chico con compasión. Estaba tan asustado. Usted es un héroe. No, por favor. Angélica agitó las manos, que aún no podía avergonzarse de las expresiones de gratitud. Sofía entendió y se detuvo, y luego compartió algo con el invitado. Resultó que aquel fatídico día, el niño había salido a pasear con la niñera y Ariana. Según el relato de la niñera, Jacob se peleó con la exnovia de su padre y decidió huir de todos cuando estaban en el parque. Consiguió escabullirse, perderse. Y entonces, decidió meterse en una casa vieja. A veces iban allí indigentes, y como se sugirió más tarde, probablemente fue un indigente que tiró allí un cigarrillo en un descuido, o tal vez decidió hacer fuego por alguna razón. En resumen, toda la terrible situación surgió como resultado de la coincidencia de varios acontecimientos. Sofía también dijo que John se puso furioso cuando se enteró de lo que había pasado. Despidió a la niñera y rompió con Ariana, al darse cuenta de que había sido ella quien había llevado al niño a las lágrimas aquel día y al deseo de huir. Disculpe, hay otra criada en la sala. El señor Stone le invita a la mesa. Jacob, vamos a cenar, llamó Angélica al niño. Yo no ceno con papá, respondió gravemente. Solo desayuno los fines de semana. Como en mi habitación. Allí tengo una mesita. Como con la niñera. Y hay un osito de peluche, un conejito, un robot. Mis juguetes favoritos. Angélica suspiró, no podía entender este método de crianza. ¿Cómo alimentar a un niño por separado? De pequeña siempre comía en la misma mesa con sus padres, y cuando venían de visita no la echaban. No, aún así a este Juan, a pesar de lo que había hecho por ella, no le gustaba. Cuando Angélica entró en la habitación, o más bien en el comedor, se quedó muy sorprendida. Porque además de Juan había allí otra persona, un hombre de algunos años. Querida, permíteme expresarte mi admiración. Se acercó a ella, le cogió la mano y la besó con galantería. En nuestro tiempo y tal acto.
Usted restaura la fe en el hecho de que la juventud de hoy vale algo. Lo siento. Angélica se quedó un poco sin habla. Y también un poco enfadada porque estaba realmente cansada de que la elogiaran tan a menudo por lo que había pasado. Aún no me has presentado a tu encantadora prometida, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer negocios contigo en semejante caso? En tono jocoso y lleno de reproches, el anciano desconocido se dirigió a John. Pido disculpas por semejante descuido. John sonrió. Cariño, déjame presentarte a Michael. Mi socio. Él que dará un segundo aire a nuestra empresa. Por la significativa mirada de John, Angélica adivinó que se trataba del hombre por el que había iniciado toda esta aventura de llamarse su prometido. Mucho. Encantada de conocerte, dijo Angélica. Sintió resentimiento, indignación. Sí, Juan había ayudado, le había tendido una mano cuando supo cómo la habían herido. Pero no lo había hecho de la nada, sino porque ella se había arriesgado para salvar a su hijo. Pero él cree que si la pone en esa situación, ella le seguirá el juego. Lo siento, tengo algo que decirte. Angélica no se movió de su asiento cuando John la invitó a ella y a su invitado a la mesa, que ya estaba lujosamente, al estilo de un restaurante, preparada para la cena. No soy la prometida de John. Michael parecía bastante sorprendido. Se volvió hacia John. Él también estaba sorprendido, y Angélica se dio cuenta de que no esperaba que fuera tan franca. Debía de estar seguro al 100% de que le seguiría el juego. Pero Angélica no podía hacerlo. Odiaba las mentiras con toda su alma. Y dijo muchas otras cosas importantes. Que John le había dicho que quería. No, que había decidido que ella se hiciera pasar por su prometida. No sé por qué lo hizo. Angélica levantó la barbilla con orgullo, tal vez porque cree que puede comprarme. Y sabes qué, ahora se volvió hacia John. Te devolveré todo el dinero que gastaste en pagar mis medicinas. Y no te voy a quitar ni un céntimo. Sí, necesito tratamiento. Y probablemente también necesite un cirujano plástico. Pero puedo hacerlo por mi cuenta. ¿Encontraré el dinero? ¿Lo ganaré eventualmente? Pediré un préstamo. Pero no participaré en juegos tan sucios. Lo siento, le dijo a Michael y salió de la habitación. Afortunadamente, la puerta del comedor la condujo directamente a un espacioso vestíbulo, la antesala de la mansión, así que encontró la salida sin perderse. Angélica bajó cautelosamente las escaleras. Sus piernas, a las que hoy había dado demasiado ejercicio, estaban doloridas. Supongo que a veces todavía era necesario usar muletas. Se dio la vuelta y John no la seguía. ¡Oh, qué bien! Solo tenía que decirle al guardia de la verja que la dejara salir. Angélica salió del césped por uno de los senderos y caminó entre los setos. Era un jardín tan grande. No se perdería. Sin embargo, se sintió segura de sí misma y se internó entre sus matorrales, pensando que moviéndose así, por la espesura del jardín, podría llegar a la verja sin que se dieran cuenta, y si iba directamente por el césped, entonces lo que es bueno Juan saltará fuera, empezará a persuadirla. Bueno, no, resopló burlonamente Angélica, no se dejaría manipular. Que este ricachón no se crea que puede comprar todo lo que quiera, incluida la conciencia ajena. Angélica estaba tan inmersa en sus pensamientos que no se dio cuenta de cómo el suelo bajo sus pies cambió de repente y ahora pisaba tierra blanda y suelta. La muchacha bajó los ojos y se horrorizó al ver que estaba en el centro de las plantaciones. A su alrededor se veían plantas recién trasplantadas desde el suelo. Y algunas de ellas parecían haber sido destruidas por las suelas de sus zapatillas. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Un grito de indignación hizo que Angélica levantara la vista y vio a un tipo de pie frente a ella. Vestido con vaqueros y camiseta, el hombre rubio sostenía herramientas de jardinería. Sus guantes de tela estaban manchados de tierra. ¡Fuera! En realidad, todo lo que había oído ahora, oírlo era lógico a la vista de lo que había hecho accidentalmente. Pero este último, lanzado al descuido, como si ni siquiera se estuviera ahuyentando a una persona, sino a un perro travieso o a un pájaro, tuvo un extraño efecto en Angélica y rugió. Después de un momento, sin embargo, vino a ella que ella no estaba ofendido por el
pero solo se convirtió en pesado como si de repente bajo el peso de las emociones y eventos colapsado sistema nervioso, que, estrictamente hablando, y por lo que ya sirvió un decente. Lo siento, murmuró entre lágrimas. No lo hice a propósito. Solo estaba caminando. No miré debajo de mis pies. Lo siento. Ahora vuelvo, se alejó un paso. Asteres, exclamó el tipo y Angélica pegó un grito y se alejó de un salto del parterre, donde casi sale volando. Échale una mano, le dijo el rubio con severidad. ¿Te estás balanceando por alguna razón? Te vas a caer. ¿Estás borracha? No he bebido, no bebo nada. Angélica se sorbió la nariz y se apoyó en su mano extendida. Es que me duelen las piernas. Burns. Entonces me perdonarás, dijo el chico suavemente. Tienes que sentarte. Toma, un banco. Gracias, se sentó y estiró las piernas. Recordó que había olvidado tomarse los analgésicos. Lo siento. Tenía prisa y no miré por dónde iba. Vengo de allí, saludó en dirección a la casa. Ya me iba. ¿Por qué has venido?, preguntó la rubia. A buscar trabajo. Juan está esperando un profesor particular para su hijo. No, no he venido para eso, suspiró Angélica. Solo de visita. Ah, sí, sonrió el tipo. No pareces la novia de John. ¿Por qué tengo quemaduras?, refunfuñó Angélica. ¿Por qué? No. Yo no. Oh, lo siento. No me refería a eso, el chico se ajustó nerviosamente las gafas. Es que sus novias suelen parecer muñecas de plástico. Y tú eres bastante animada y guapa. ¿Y tú? ¿No serás por casualidad la chica que salvó a Jacob? Es que mencionaste las quemaduras. Angélica asintió. No empieces a hablar de la buena acción que había hecho. Sin embargo, el chico se limitó a asentir y luego, levantándose, se alejó un par de pasos y se sentó cerca de un pequeño macizo de flores. ¿Te peleaste con él? Ya que te fuiste tan rápido. Más o menos, respondió. ¿Y cómo te llamas? Alejandro, sonrió el tipo y Angélica pensó que sus ojos también eran marrones, un poco como los de Juan, pero parecían, eso parece, 1000 veces más amables y cálidos. ¿Trabajas aquí? ¿Eres el jardinero? Lo has adivinado. Sí, todo esto es de mi propiedad. Hizo un gesto con la mano como para rodear las extensiones verdes y floridas. Estupendo, dijo Angelique. Muy bonito. El tobogán alpino es muy original. ¿Cómo se te ocurrió combinar en él suculentas y festuca? ¿Es? ¡Qué atrevido! Pero los guijarros de colores, lo siento, distraen, es un acento muy brillante. ¿Sabes de jardinería? El tipo arqueó una ceja. Soy paisajista, sonrió Angélica. De verdad, solo por la universidad. Entonces, un colega, le devolvió la sonrisa a Alexander. El comentario sobre los guijarros es realmente interesante. Pero esa es la idea, porque el tobogán seguirá cambiando y habrá algo que armonice en paleta con el fondo de la corriente de agua. Este jardín, se añadió pensativo el tipo. Todo lo que tengo. Era tan sorprendente y extraño, pero las palabras, como hilos plegados en un único patrón de encaje, se sumaban a otras palabras y Angélica, perdiendo la noción del tiempo, hablaba con Alejandro. Tenía 25 años, también había recibido la educación adecuada a su negocio. Y ahora estaba dispuesto a transformar seriamente el jardín quitando algo, dejando algo, y por supuesto, creando algo completamente nuevo. Angélica no se sentía inclinada a contar mucho sobre sí misma en el primer encuentro, pero con Alejandro era diferente y no notó que se abría como solo se permitía con sus mejores amigos. Y luego, por supuesto, el propio día recordó cuánto tiempo habían hablado, el sol ya se deslizaba hacia el ocaso. Tras despedirse del jardinero, Angélica retomó su ruta anterior y pronto abandonó los terrenos de la mansión. Nadie intentó detenerla y parecía que John ni siquiera había salido a buscarla cuando se marchó tan rápidamente. Así que dejémoslo estar, decidió Angélica, dejemos que por fin se separen. Podía vivir sin su ayuda económica.
Cuando llegó a casa, Angélica cenó, leyó un poco y se fue a la cama. Al despertarse por la mañana, la chica miró el reloj las 10 de la mañana. El día de ayer había sido agitado, nervioso, agotador, y ella había dormido muy bien. Sin embargo, por supuesto, también afectó a su salud. Angélica ya había empezado a aceptar que su vida no volvería a ser la misma después de lo ocurrido. Después de asearse un poco, se dirigió a la cocina, donde preparó un desayuno a base de copos de maíz con leche. Durante el desayuno, Angélica se puso a navegar por las redes sociales con su smartphone. El smartphone emitió un pitido con el trino de un pájaro que le notificaba un nuevo mensaje. Angélica lo abrió, era un mensaje de texto del banco. Decía que le habían ingresado una gran cantidad de dinero en su cuenta. La chica se quedó helada sobre un tazón de cereales. Era algo incomprensible porque ella no esperaba una paga. Es decir, Angélica trabajaba, por supuesto, pero esta primavera, en vísperas de la graduación, vivía de los ahorros porque decidió que tenía que centrarse en lo más importante, es decir, en los finales de sus estudios. Tampoco esperó a que le pagaran sus deudas porque nunca prestó a nadie. Y la cantidad era obscenamente grande. Y entonces sonó el tono de la llamada entrante, era John. Buenos días, su voz sonaba serena como si lo de ayer no fuera nada tan ofensivo. ¿Cómo te encuentras? ¿Me has transferido el dinero? Supuso Angélica porque, pensó, no había otro sitio donde conseguir semejante suma. Lo hice, respondió John. No quiero nada de ti. Yo solo. Te lo devolveré todo. No hay necesidad de reaccionar tan precipitadamente. Angélica, ¿yo? Debo disculparme. No debería haber empezado esto en primer lugar. ¿Qué te hace pensar que puedes controlarme? Lo siento de veras, la interrumpió John con delicadeza, pero con presión emocional. Y creo que deberías aceptar el sum. Pero... ahora eres un paisajista de verdad, ¿no? Volvió a interrumpirla. En ese caso, ¿podrías negarme un favor? ¿Qué clase de favor? Me gustaría cambiar el jardín. No ha sido renovado en mucho tiempo. Usted podría hacerlo. Y yo lo pagaría. Así que el dinero en tu cuenta podría ser no solo, digamos, mi apoyo, sino una recompensa. Todo es justo. Es demasiado incluso para trabajar en un jardín tan grande como el tuyo, objetó Angelique, pero no tan segura. Se puede considerar un sueldo, además de primas en honor a que este será tu primer encargo. Bueno, se estiró la chica. Pero si ya tienes jardinero. Y tiene mucho talento. ¿No le importará que haga algo? ¿Alexander? John sonrió. No es más que un criado. Si decido derribar el jardín, su opinión no significará nada. Al oír eso, Angélica apretó los dientes, pues a algunas personas, John por ejemplo, les gusta presumir de su riqueza, de su poder, mientras menosprecian y humillan a otras personas. Y sin embargo, Angélica comprendió que a veces su actitud hacia el mundo que la rodeaba debía contenerse un poco. Se daba cuenta de que en su profesión tendría que enfrentarse a todo tipo de gente y la capacidad de guardar silencio y comunicarse educadamente, en el marco de sus funciones, por así decirlo, era muy valiosa. Además, continuó John. He hablado con él. No le importa tener un ayudante. El jardín, como tú mismo has visto, es estupendo. Tengo que pensarlo. Piénsatelo. Pero no por mucho tiempo. Angeli. Puedo prometerte que no habrá más de esto. Quiero decir, la forma en que actué cuando... intentando que me siguieras el juego. Por cierto, ¿cuándo vas a, no sé, sacar todo este asunto de la prensa? Ya lo he negado oficialmente. No tienes de qué preocuparte. Hay mucho trabajo que hacer en el jardín. Pero no tienes que hacerlo. Para eso está Alexander. Y si es necesario, tendrás más ayudantes. Angélica pensó todo el día, y luego, a las 9 de la noche llamó y dijo que estaba de acuerdo. Angélica llegó 2 días después. Y como si su propio cuerpo recibiera una orden, digamos,
hoy tenemos que sentirnos mejor. Este día casi no tenía dolor, no le picaban los lugares afectados y en general su salud era tal que caminaba con facilidad, estaba llena de fuerza y vigor. Llevaba colgado del hombro lo que ella llamaba su bolsa de trabajo, es decir, una bolsa muy amplia en la que guardaba papel secante, cuadernos y otras cosas pequeñas para planificar el trabajo futuro en el huerto. Angélica estaba entusiasmada con su próxima reunión con Alexander. John le había dicho que no se oponía a su participación en los trabajos del jardín, pero la intromisión de otra persona en sus posesiones podía traer dificultades. Pero Angélica estaba preparada para ellas y decidió que en el futuro el jardín se realizaría solo aquellas ideas que Alexander apoyara de verdad, no insistiría ni discutiría. Hola, Alexander le sonrió. Entonces, ¿eso significa que no trabajaré solo? La miró detenidamente. Bueno, a ver qué enseñan hoy a los paisajistas. ¿No has estudiado?, preguntó Angélica. La verdad es que no. No tengo diploma, si te refieres a eso. Mi profesor era Billy, ¿has oído hablar de él? La chica soltó un grito ahogado y asintió, claro que no. En su época este hombre era conocido por su habilidad para crear lujosos jardines para la élite de la Unión Soviética. Incluso se le permitió participar en varias exposiciones internacionales y se creía que sus rosaledas no tenían rival ni siquiera en la propia Inglaterra, donde, al parecer, las rosas eran una de las flores favoritas desde la época victoriana. Entonces, ¿cómo aprendió de él? Es que mi abuela lo conocía. Es decir, su prima era una modista a la que la mujer de Billy encargaba a menudo trajes. Y dio la casualidad de que se conocieron. Es una larga historia. En otro momento. Ahora mismo, tenemos cosas más importantes de las que hablar. ¿Hablamos de la próxima? Angélica se apresuró a aclarar que personalmente no le gustaría cambiar nada del jardín de forma drástica, por ejemplo, quitar árboles. Me parece que un jardín es como una piedra, cuyo corte puede renovarse y su belleza acentuarse con una hábil colocación. Me gusta tu forma de pensar, dijo Alexander. Así que sugiero que lo incluyamos en nuestro proyecto. Resultó que Alexander tenía mucho talento y no tenía ningún diploma. Angélica tomó nota de su profundo conocimiento de las plantas y los principios del diseño de jardines. Hablaron, escuchándose atentamente, y luego empezaron a discutir. El tiempo pasó volando sin darse cuenta. Cuando llegó la hora de comer, Alexander fue a la casa y volvió con bocadillos, ensalada, tarta al estilo de Charlotka, pero con peras y botellas de limonada. Extendimos una manta y nos instalamos en la hierba. ¿Y entonces? Angélica se acostumbró rápidamente a trabajar con Alexander. Pronto empezaron algunas tareas prácticas, ya era posible plantar plantas perennes, solo tenían tiempo para acostumbrarse al nuevo lugar antes de pasar el invierno. Sin embargo, Alexander siempre intentaba asumir el trabajo pesado. Angélica, en respuesta, se ofendía constantemente y no se cansaba de recordarle que ella, por supuesto, tiene algunos problemas de salud. Pero eso no la convierte en una inútil. Alexander como si se lo concediera con palabras. Y luego, cuando se trataba de negocios, trabajó a sí mismo, la asignación de Angélica algo más fácil. El trabajo en la transformación del jardín se llevó a cabo no solo en el territorio de la mansión. Por lo tanto, varias veces viajaron a plantar viveros en los suburbios. Una vez Alexander la invitó a una exposición de arte, donde vagaron, admirando el arte de los pueblos de África, hablando de la vida y en el camino de la inspiración para su proyecto que él y ella pensó en traer una pizca de exotismo. ¿Era extraño y sorprendente? Pero muy pronto Angelique empezó a percibir a Alexander no solo como un compañero de trabajo. Se dio cuenta de ello cuando una vez, cuando empezó a llover, se metieron en la cafetería más cercana para esperar a que pasara el chaparrón. Se sentaron en una mesa, pidieron un vino caliente sin alcohol y de repente, Angélica se dio cuenta de que ya no le dolía la separación de Berry. Su corazón está abierto para algo nuevo. Miró a su interlocutor esta vez tímidamente, por debajo de las pestañas y pensó: ¿tiene novia? Parece que hasta ahora Alexander no había dicho nada de eso. Pero por nada del mundo Selena Angélica estaba dispuesta a dar el primer paso. Y entonces Alexander dio el primer paso. Sucedió cuando Angélica acudió una vez más al jardín. El día anterior se había completado aquí toda una montaña de trabajo serio y ahora parecían quedar pequeñas cosas.
¿Qué es esto?, preguntó cuando Alexander le entregó una caja. Al abrirla, Angélica encontró una docena de macetas. Violetas, respondió Alexander. Dijiste que querías algo especial. Y le nombró las variedades de flores que había plantadas en las macetas. Angélica entornó los ojos, realmente soñaba con muchas de ellas, pero pensaba que estas novedades no estarían a la venta hasta el año que viene. Era tan delicioso, tan tierno. Angélica no pudo contenerse y se lanzó a su cuello. Gracias. En realidad, eso no es todo, sonrió Alexander, abrazándola ligeramente a su vez. Me gustaría pedirte una cita. Pero... Los ojos de Angélica se apagaron ahora que el miedo chapoteaba en ellos. Pero tú... Es imposible. ¿Por qué?, preguntó y Angélica estaba a punto de gritar y llorar. ¿Por qué? ¿No era obvio? ¿Qué clase de amor, qué clase de relación después de lo que le había pasado? A mí no me importa, dijo Alexander. Se acercó más, sus palmas descendieron suavemente sobre los hombros de la chica. A cualquier persona normal no le importaría. Tú eras hermosa. Y lo seguiste siendo. ¿Y lo que pasó? Solo lamento que hayas tenido que pasar por ese dolor. Pero para mí eres la chica más hermosa de Selene. Angélica no pudo contener las lágrimas. Y se quedó un rato en silencio, solo abrazándola, dejándola derramar el dolor y la pesadilla del pasado. Y entonces, cuando se sintió mejor, le preguntó de nuevo si quería salir con él. Y Angélica dijo que sí. La relación fue trepidante y pausada al mismo tiempo. Aunque Angélica aceptaba de todo corazón las palabras tranquilizadoras de Alejandro, no se sentía preparada para que se convirtieran en amantes. Y él no tenía prisa. A veces venía a visitarla. Podían ver juntos la tele, jugar a un juego de mesa. Varias veces la llevó en coche a una clínica privada donde estaba en tratamiento. Él bromeaba diciendo que así se ahorraba dinero en taxis, y ella se daba cuenta de que él dedicaba tiempo a apoyarla moralmente, a animarla a... Entonces, ¿no hay manera esta noche? Angélica hablaba por teléfono con Alejandro. Habían pasado unas 3 semanas desde el comienzo de su relación sentimental y la chica esperaba que pudieran ir a ver una película como estreno de una comedia sobre el amor. Le sorprendió un poco que Alexander cambiara repentinamente de planes, aunque parecía que antes había dicho que ese día estaría libre. Y no le gustó cómo sonaba su voz, estaba muy tenso. Bueno. Entonces, por favor, llámame cuando estés libre, dijo y terminó la llamada. Alexander se reprendió una y mil veces por dejarse llevar por sus emociones, no debería haber permitido que todo lo que estaba pasando en su vida perjudicara a Angélica de ninguna manera. Pero luego tuvo que recomponerse, le esperaba un trabajo muy importante. Ese mismo día, un hombre llegó a casa de John. Se llamaba Damien y era el notario que llevaba todos los asuntos del padre de John, que había fallecido hacía unos 3 meses. El padre de Juan llevaba mucho tiempo enfermo y tenía el corazón débil desde su juventud. E incluso antes del funeral se descubrió que había escrito una carta a su hijo, previendo que todo podía acabar para él en cualquier momento. En ella se despedía de su hijo, le daba algunas instrucciones paternales y también le pedía que Juan no tuviera prisa por averiguar el contenido del testamento. Su padre había querido que su promulgación para Juan tuviera lugar 3 meses después del funeral. A Juan le sorprendió bastante esta decisión de su padre, pero... Entonces decidió que, en principio, no se opondría a la última voluntad de su padre. Y así llegó el día. ¿Estás preparado? El notario se dirigió a John cuando entraron en el estudio de su padre. Naturalmente, Stone asintió y se sentó en la silla. El notario tomó asiento frente a él en el escritorio de su padre. Empezó a desplegar los papeles sin prisa. ¿Entonces? ¿Podemos empezar? John no tenía prisa, pero le parecía extraño que el notario fuera lento. También miró su smartphone, como si estuviera esperando una llamada de alguien ahora mismo, durante su importante horario de trabajo. Estamos esperando a una persona más, dijo Damien. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? John frunció el ceño. No lo entiendo. Su comprensión se redujo aún más, al nivel de la fosa de las Marianas,
cuando se abrió la puerta del despacho y entró Alexander. El jardinero se había cambiado de ropa, normalmente llevaba vaqueros, algunas ridículas camisetas abigarradas o camisas de cuadros. Ahora vestía un estricto traje azul oscuro, camisa blanca y corbata. Alexander saludó, se acercó y se sentó en la segunda silla junto a John. ¿Qué haces aquí? John frunció aún más el ceño y se volvió hacia el notario. ¿Qué está pasando? Cálmese, por favor, respondió el hombre. Todo está sucediendo estrictamente de acuerdo con la voluntad que expresó su difunto padre. Y he recibido instrucciones de él, como su abogado y amigo, para hacer lo siguiente. El hecho es que, hace unos 25 años, tu padre tuvo una aventura. John escuchó con la respiración contenida. Él era básicamente consciente de que su padre, a menudo engañaba a su madre. Eventualmente había llevado a su divorcio años atrás y ella se había mudado muy lejos por completo, abandonando a su hijo. Ella simplemente dijo que John era un niño grande y que estaba cansada de todo y que no lo separaría de su padre. Esa aventura fue como algo fugaz. Ella era solo una criada en esa casa. Y luego, cuando el padre de John decidió que era hora de que aquella diversión terminara, a la mujer no le importó. Solo pidió que la mantuvieran donde estaba porque era un buen trabajo. Ella nunca le hizo ningún reclamo al padre de John, generalmente arregló su vida personal. Se casó, tuvo un hijo, se divorció. Hace 5 años a la mujer le diagnosticaron oncología y el padre de Juan no la abandonó hasta el final, la ayudó con medicación, tratamiento. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó John nervioso. No lo entiendo. ¿Y qué hace él aquí? John asintió a Alexander, que permanecía inmóvil mirando el retrato del difunto dueño de la casa y uno de los mayores empresarios de la ciudad. Muestra un poco de paciencia, si eres tan amable. He llegado a la parte más interesante, respondió Damien cortésmente. Y luego, en unas pocas frases, esbozó algo importante. Al oír esto, John experimentó un verdadero shock. No podía creer que fuera cierto. Lo que había oído era que el hijo de la criada era hijo de su padre. La mujer guardó este secreto hasta su muerte. Y el padre de Juan, a su vez, hasta la suya. Habló con su hijo Alejandro y fue perdonado. También lo incluyó en su testamento. Los últimos 3 meses los habían pasado preparando todos los documentos para probar su parentesco, así como los preparativos legales en caso de que John decidiera impedir de algún modo que su hermano recibiera su parte de la herencia. No, es verdad, el notario interrumpió a John con delicadeza pero con firmeza y se puso en pie. Alexander se levantó tras él. Desde mi posición de persona que conoce las reglas y está familiarizada con la opinión de tu difunto padre, puedo decir que la mejor solución en esta situación es la reconciliación. No te pido que me llames hermano, intervino Alexander por primera vez. No aspiro a formar parte de tu familia. Tuve mi propia familia. Pero tampoco voy a renunciar a lo que mi padre decidió transmitirme. ¿Y por qué? ¿Por qué trabajaste aquí después como jardinero? Ese pensamiento preocupaba mucho a John ahora, casi más que cualquier otro. Le di muchos años a este jardín, sonrió Alexander. Quería despedirme de él como es debido. El otoño es una buena época, por cierto. Pero a partir de hoy, ya no soy tu jardinero, hermano. Me marcho. La puerta se cerró tras Alexander. John se sentó en la silla y miró al notario. ¿Hay algo que quieras preguntar?, dijo Damien cortésmente. ¿Desde cuándo sabes todo esto? Tu padre me inició en todo hace unos 4 meses. Justo después de contárselo a Alexander. ¿Y tú? Has estado fingiendo ser amigo de mi familia todo el tiempo. John se levantó de la mesa. He hecho lo que se me ha pedido. Y, naturalmente, también he cumplido de buena fe todas mis obligaciones, replicó el notario, levantándose y recogiendo los papeles. Ya no necesito tus servicios, espetó John. El hombre ya temblaba un poco de rabia, al darse cuenta de que lo habían engañado cruelmente. Su propio padre no había tenido a bien revelarle una verdad tan importante. Damien asintió. Había previsto algo así. Pero, por desgracia,
Aún tenemos que resolver todas las cuestiones relativas a la herencia. Después de eso, por supuesto, transferiré todos mis asuntos a tu nuevo abogado. Alexander, hola. Angélica llamó a Alexander. Fuera de la ventana hacía un día de otoño sorprendentemente cálido y soleado. En principio, casi habían terminado todo en el jardín. Ahora solo quedaba prepararlo decentemente para el invierno. Esta vez Alexander le contestó con voz amable, como siempre, y la chica sonrió, suspiró aliviada. Eso significaba que estaba preocupada de que él tuviera algo malo o de que algo se hubiera roto en su relación. Angélica preguntó cuándo volverían a hacer el jardín. Pero Alexander dijo que ya no lo harían. ¿A qué te refieres?, preguntó Angélica confundida. Él respondió que otras personas se encargarían de preparar el jardín para el invierno. ¿Y en primavera? En primavera, puede decir con seguridad que allí tampoco trabajarán juntos, en absoluto. ¿Pero por qué? Será mejor que hablemos de esto por teléfono. ¿Puedo recogerte? Podemos cenar juntos. Bueno, a decir verdad, Angélica no tenía ganas de salir esta noche. ¿Por qué no vienes a mi casa? De acuerdo, Alexander aceptó. Vino, como siempre, no con las manos vacías, sino con flores y un detalle que esta vez era una caja de fruta cubierta de chocolate. Tengo algo que decirte, dijo Alexander. Te escucho, Angélica sonrió cálidamente. Se sentaron a la mesa de la pequeña cocina. La luz del techo estaba apagada, la oscuridad la dispersaban las luces de la calle y una pequeña lámpara de mesa con una pantalla morada. Alexander comenzó su historia desde lejos. Recordó su infancia, cómo su madre había sido evasiva al responder preguntas sobre su padre. Cómo creció, de hecho, en esta mansión de los Stones porque su madre se lo llevaba a trabajar sin nadie con quien dejarlo y él se sentaba tranquilamente en las dependencias de la servidumbre. Alexander llevó su relato a cómo hacía unos meses el antiguo dueño de la casa le confesó que él era su padre. Y luego, cuando ya se había ido, el abogado le dio los detalles del testamento. Alexander terminó su relato en una reunión con su hermano. Entiendo que John. Él no es culpable de nada. Él no sabía. No es que nos hayamos criado juntos, sonrió Alexander. Él no socializaba con los hijos de el círculo de personas al que pertenecíamos mi madre y yo. Estábamos en mundos diferentes. Y ya sabes, el hecho de que ahora tenga dinero. Se podría decir que me pone en el círculo de personas al que pertenece John. Pero no es así. No cambia nada. Solo tengo dinero ahora, eso es todo. Sabes, pensé tanto en qué decirle. Y luego me di cuenta de que no hay nada que decir. No puedo decir que te entienda. Angélica se acercó a él y cubrió con la palma la mano de Alexander sobre la mesa y la apretó ligeramente, tranquilizadora. Me imagino cómo te sientes. Pero he estado hablando con John. Al principio me pareció un hombre maravilloso. Quiero decir, decidió ayudarme. Y me doy cuenta de que no es una mala persona, pero es. No creo que ustedes dos se parezcan. Son muy diferentes. Antes, Angélica había compartido con Alexander la esencia de toda la historia, cuando John decidió de repente que convertirla en su falsa novia era una gran idea. Y, por alguna razón, a Angélica le pareció que ese acto de John también afectaba, a su manera, a la actitud de Alexander hacia él, porque demostraba la facilidad con que ese hombre es capaz de engañar en beneficio propio. ¿Qué vas a hacer ahora? Probablemente comprar una casa y empezar a cultivar mi propio huerto. Y también, quizás, ahora pueda hacer algo que hace tiempo que quiero hacer. Soñaba con crear mi propio vivero de plantas. Qué bien, le apoyó Angélica. Estoy segura de que lo conseguirás. Hay una cosa más. Por favor, cierra los ojos. Solo será un minuto. ¿Por qué? Es una sorpresa. Angélica obedeció. Alexander salió al pasillo. Abrió su mochila, que casi siempre llevaba consigo y en la que solía guardar muchas cosas necesarias. Pero hoy la mochila estaba casi vacía y en ella había una caja larga. Abriéndola con cuidado, Alexander llevó a la cocina lo que llevaba tanto tiempo eligiendo con ilusión y lo puso en la mesa delante de Angélica.
Ahora puedes, dijo y la chica abrió los ojos. Delante de ella, en una pequeña maceta de cerámica, había una orquídea en miniatura blanca como la nieve. Y en la flor superior brillaba, como una gota de rocío congelada, un diamante. Quiero que te cases conmigo, dijo Alexander. Angélica miró el anillo y 1000 pensamientos pasaron por su mente. Y, sin embargo, no tenía ningún pensamiento. Solo sentía, le parecía que el tiempo se había detenido y que ahora tenía que tomar la decisión más importante de su vida. Y la tomó sin dudarlo. Pasaron otros 4 meses. El pleno invierno era la peor época para las flores frescas, pero ese día todo estaba en ellas. El salón de banquetes del restaurante de élite, donde se dispusieron las mesas para el banquete nupcial, estaba ahogado en una gran variedad de flores frescas, que se entremezclaban con cintas de seda y diminutas luces LED y todo junto creaba un fondo fabuloso, de caramelo romántico. Fue una celebración modesta a la que se invitó a los invitados más importantes para la futura joven familia. Los antiguos compañeros de clase de Angélica, su mejor amiga. Y también los 2 médicos y una enfermera del hospital que estaban presentes cuando se despertó tras el incendio y otras 2 mujeres que yacían con ella en la sala. Alexander había invitado a sus amigos, así como a Damien. Y John y su hijo también habían venido. Angélica podría haberlo dejado todo como estaba. Pero aún así decidió hablar seriamente con Alexander, y al final él decidió intentar establecer una relación con su hermano. A John no le importó en absoluto. Sí, novia. ¿Quién iba a pensar que una desgracia así se convertiría al final en un cuento de hadas? Sofía, con un vestido de dama de honor de seda rosa caramelo, se acercó a Angélica. Estás radiante de felicidad. Estoy casada. Se rió Angélica. Levantó la mano, admirando el anillo de compromiso de platino. El matrimonio te sienta bien, sonrió Sofía. Por cierto, podrías haberme tirado el ramo a mí. Lo tiré sinceramente. Bueno, ¿a quién le ha tocado? Pues nada. Construiré mi felicidad sin ramo. Sofía guiñó un ojo. Sabes, este John no es tan malo. Sí, en principio no es un hombre tan malo. Yo estaba tan sorprendido cuando Michael, bueno, el mismo socio de negocios con quien confieso que rompió el trato, de repente aceptó una invitación a nuestra boda. ¿Te imaginas? Alexander decidió invitarlo. No sé cuál es su trato. Simplemente decidió comprar un terreno a Michael para construir su vivero. ¡Wow! ¿Cómo lo sabes? Bueno, Sofía sonrió enigmáticamente. ¿Me lo dijo el propio Michael? Ahora nos vemos a veces. ¿Cómo? Exclamó Angélica. ¿Cuándo lo has hecho? ¡Qué coincidencia tan interesante! Sofía le guiñó un ojo. Nosotros incluso antes de que firmaras, es decir, esta mañana hablamos. Imagínate, me ha dicho que soy locamente parecida a su primer amor. Y como ahora es un hombre libre. Angélica sintió Michael, que estaba con todo su corazón para una familia fuerte, estaba pasando por un difícil divorcio de su esposa, quien, como se vio después, le había estado engañando durante muchos años. Pero, al parecer, ahora decidió dejar la tristeza y tratar de nuevo para organizar una vida personal. Aquí estáis. Alexander se acercó a las chicas. ¿Puedo llevarme a mi mujer? Oh, que así sea, rió Sofía y se apresuró a acercarse a Michael mientras sonaba su canción favorita y ella esperaba arrastrarlo a un baile sensual. Te quiero, dijo Alexander. Y yo a ti, le respondió Angélica. Sus brazos rodearon suave pero tenazmente a su marido. ¡Qué feliz era ahora! Y no le cabía duda de que les aguardaban miles de días felices. ¿Y qué me pasa? Me cuesta hablar. ¿Mi garganta? Angélica suspiró y se recostó en las almohadas. Agua. Por favor. Su deseo fue cumplido de inmediato por una enfermera, que se presentó como Alice, la ayudó a beber. Y entonces habló Harvey, el médico de más edad. Le explicó que Angélica se había desmayado por inhalación de humo y que había estado a punto de sufrir una conmoción cerebral al caerle una viga del techo, pero que por suerte le había dado de pasada en la nuca, por lo que casi había sido una lesión menor. Aún así, la ingresaron en la UCI,
de donde, por suerte, pronto decidieron trasladarla. Mi pelo. No era el momento adecuado para preocuparse por la belleza cuando casi habías muerto, pero Angélica estaba terriblemente preocupada por alguna razón. Siempre había estado orgullosa de su pelo y se lo había dejado crecer desde cuarto curso. A los 23 años, tenía una preciosa melena rubia natural que le llegaba hasta la cintura, espesa y sedosa. No necesitaba joyas con tanta riqueza. Pero ahora. Angélica sintió un hueco en la nuca y en la sien derecha. Había vendas y... ¿Se pasó los dedos por la cabeza? ¿Dónde está el pelo? Fuego, dijo el segundo médico, parecía compasivo. La mayor parte del largo. No te preocupes, volverá a crecer. Y de repente Angelique lloró. Amargamente, con lágrimas en los ojos, cubriéndose la cara con las manos, apretando los dedos tan tenazmente en ella, como si pudiera conjurar lo que había sucedido. Y después de todo, nada presagiaba problemas.